cantaré, me alegraré, gritaré, me gozaré y danzaré, solo a ti, porque tú eres bueno, mi Dios, mi Jesús. Te alabaré, solo a ti, adoraré, alzaré. Esta mañana, antes de iniciar, quería compartir algo con relación al valor que es ser levantado por Dios. Dice un pensador que vivimos en el tiempo del ego. ¿Cuál es el tiempo del ego? Tanto tienes, tanto vales. ¿Me entiendes? En la medida que transmitas, como decía aquel dicho, es preferible que te envidien a que te desprecien, y son esa serie de elementos que se van poniendo alrededor del ser humano, pero que en el fondo no tienen mucho que ver. Es bien peligroso inclusive tener un ministerio bueno, un ministerio de resultados, porque el ego sale a flor de piel. Cuando menos sentí, ya no soy el pastor, soy el mega hombre de Dios, ¿me entendés? El super ungido. Cuando menos sentí, ya no sos la hermana que estaba dispuesta a trapear donde fuera, sino que si el trapeador ya no es de lana o de lino, de lo que sea, ya no está bien. Es normal, porque el ser humano se alimenta de ciertas cosas. Sin embargo, si el afán es ser levantado por Dios, que es una palabra interesante porque tiene que ver con el antes y el después, tiene que ver con el antes estaba en la calle y ahora, no sé, tengo éxito en tal área, antes estaba solo y hoy tengo una familia, antes estaba en depresión y ahora estoy en victoria. Al final el argumento de ser levantado por Dios tiene que ver con un principio que es el que quiero compartirte ahora, hermano, y es en el cual me quiero centrar. Es acerca de un hombre que fíjese que la Biblia no menciona mucho sobre él. Sin embargo, lo poco que menciona de él es para poder escarbar y para poder entender qué hizo para que la Biblia lo mencionara en la manera que lo hace. Dice Génesis 5, versículo 25. Vamos a leer quizás desde el 21, por favor. Génesis 5, 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años. Engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Padre, te pedimos que hables alrededor de este caminar contigo, en el nombre de Jesús, amén. Este hombre del que les quiero hablar, iglesia, no aparece mucho realmente en la Biblia, como le decía. Es más, lo vemos en unos cuantos versículos de Génesis. Sin embargo, en Lucas es mencionado dentro de la genealogía del Señor. El libro de Judas también lo cita, la epístola, en un pasaje interesante. Y si usted va conmigo a la lista de los héroes en Hebreos, vaya conmigo a Hebreos 11, específicamente en el versículo número 5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre perteneció a la séptima generación desde Adán. Eso quiere decir que vivió antes del diluvio. Y aunque no se narra casi nada sobre su vida, está resumida en una de las más hermosas formas que puede haber, hermano, en Génesis 5:24, a que le pido que vuelva por favor a ese texto, porque cuando comienza a decir caminó pues Enoc con Dios, creo que se marca que el escritor hizo un alto entre contar que fulano era hijo de Mengano y sutano era hijo del otro, Carlos Mario, para poder decir, y Enoc vivió tantos años y engendró a tal persona, y caminó pues Enoc con Dios. Quiero que le preste atención de una manera absoluta
a esta expresión de caminar con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque por supuesto que podemos decir que se trata de una metáfora hermosísima, decir, imagínese usted un camino por el cual van dos. Sin embargo, cuando venimos al Señor, la idea, hermano, y le digo, le felicito de todo corazón que usted esté acá, porque eso me demuestra que en usted hay un deseo superior de buscar al Señor, hay un deseo superior de servir a Dios, de amar a Dios. ¿Y qué quiere decir caminar con Dios? En primer lugar, quiere decir, hermano, el estar dispuesto a coexistir con Dios. Fíjese que a mí me impresionan la vivencia de los héroes de la fe. Entiendo que vivimos en una cultura moralista donde los factores son primos estos, pero como la vida, la historia de la humanidad se compone de ciclos, les decía en una prédica, lo que era relevante moralmente para las generaciones del siglo XXI era irrelevante para las del siglo XVIII, era irrelevante era diferente a la del siglo VII y era totalmente distinta a la percepción de la del siglo I. Entonces tal vez lo que no logramos entender es que más allá de cómo piensa, cómo come, cómo vive el ser humano en las distintas civilizaciones, sobre lo que pensés o que no pensés, que para vos es un asunto de honor, ¿me entendés? Te doy un ejemplo. Hoy te puedo decir, es vital que hay que tomar leche. La leche es maravillosa, ¿me entendés? Pero en el desayuno los niños me pueden decir, es que no puede salir a la calle alguien sin desayunar porque es el más fuerte tiempo de comida. Sí, pero hace 200 años la gente no desayunaba. ¿Me entendés? O sea, es lo que quiero sacarte del pensamiento del ser humano. Hoy hablamos de 3 tiempos de comida. Los 3 tiempos de comida nacen en el siglo XIX como una estrategia en la cual había un exceso de producción en el Imperio Británico, en lo que quedaba en el siglo XIX, y había que promover que se comiera más para que no se arruinara y se ganara. Entonces, como los sindicatos al inicio de la revolución industrial comienzan a proveer y descontarle a los empleados en Inglaterra el 3er tiempo de comida, y entonces desde entonces decimos que se comen los 3 tiempos, pero antes que eso solo se comía 2 tiempos de comida. ¿Me entendés? O sea, donde estoy queriendo decirte es que aunque hay una percepción de que las cosas son como vos crees o como yo creo, cuando movemos y escarbamos un poquito, nos damos cuenta de que no son así. Pueden cambiar mañana o cambiaron ayer. Pero independientemente de tu manera de reaccionar o de vivir, el espíritu que reinó en Enoc de caminar con Dios lo hizo distinto. En la Biblia se habla de 2 hombres que no vieron muerte. Uno fue Enoc. ¿Usted se acuerda quién fue el otro? ¿Usted se acuerda quién fue el otro? Elías. Un día dice la palabra que Elías iba a ser alzado y que le habían dicho los demás profetas, Eliseo, etcétera, mira, es cierto que tu Señor te va a llevar hoy, sí. ¿Y qué necesito hacer para tener la doble porción? Simple y sencillamente le dice, esté conmigo cuando sea alzado. Y así es como el carro de Israel descendió en una nube de fuego, una llama de fuego, y lo llevó. 2 hombres en un momento de su vida muy particular, hermano, donde tuvieron el privilegio de decir que Dios los abraza. Y no podemos decir que fueron enterrados o no. Hay 10.000 percepciones teológicas alrededor de eso. Pero lo que a mí me impresiona es como en el caso de ¿usted se acuerda quién enterró a Moisés? ¿Quién enterró a Moisés? De aquí. ¿Quién? Dios. Dice la palabra, por si usted no lo sabía, que el Señor lo tomó y lo llevó. Incluso el ángel estaba disputando el cuerpo de él. Pero eso será prédica de otra ocasión. Pero a mí me impresiona, ¿por qué? Porque estoy viendo que hay un momento a un ser humano que Dios dice, no quiero que lo entierren. Ha sido tan especial para mí que quiero yo darme el privilegio, lo digo en una palabra humana, que esta palabra no está en la Biblia, de quiero compartir con esta persona. Yo quiero tenerlo. Es como que alguien te diga, no, mira, no te voy a dar el gusto ni que te entregue tu papá, ni tus hijos, ni tu mamá, sino que te diga, Dios, sos tan importante para mí que yo te llevo. ¿Qué hizo eso? ¿Qué hizo esa diferencia? Hermano, y es lo que quisiera compartir
porque desde la perspectiva bíblica es un debate por qué estos dos y otros no. ¿Qué hace que alguien sea levantado por Dios y otro no? ¿Qué hace que el Señor haya, por así decirlo, Mario, roto la regla de la muerte con dos personas? Y esto nos lleva al primer entendimiento de con quién caminamos para ser levantados. Dios es Dios. Me impresiona a mí cuando vemos líderes, pastores, seres humanos que decimos ser cristianos, con un carácter que creemos que podemos mandar a Dios. Y Dios es Dios, pues. Si usted es dueño de su lugar donde usted trabaja y usted dice cambien ese foco, ¿se cambia o no? Y no, pero es que dice el papel que hay que hacer una requisición para ver quién, ¿cómo se llama lo que? Licitación, para ver quién es el que manda el foco más barato y entonces se va a comprar. Hermano, esas reglas no son para los dueños. Y es lo que tenés que entender. Hay otro tipo de percepciones en la vida. Depende del nivel donde estás y en el nivel de espiritualidad. Me salgo de lo humano ahorita. Entender que en la medida que, o sea, lo que vos más tenés que buscar, pero lo tenés que hacer con ahínco, lo tenés que hacer con anhelo, lo tenés que hacer con pasión, es tu relación con Jesús. ¿De qué se trata eso? Sí, está bonito el hotel, está bonito un montón de cosas, pero no se trata de eso. No se trata, hermano, ni siquiera de conocimiento, fíjate, que es importante tenerlo. No se trata de imagen, no se trata de estatus, no se trata de las respuestas a las promesas de Dios que están dadas en provisión, en cosas humanas. Al final, todo en la vida del creyente debe estar basado en el anhelo de tener una relación personal con Jesús en el día a día. Y es a lo que menos le dedicamos tiempo muchas veces. La palabra alrededor de Enoc va cobrando vida porque primero dice, si usted lo lee, un camino por el cual van dos, uno al lado del otro. Hermano, esto es vital. Hace algunos años, varios años ya, y un montón de años, el Señor me permitió vivir un tiempo en Asia, en Japón. No crea que años, no, unos meses. Interesante. Pero algo, hermana, que yo recuerdo muchísimo del tiempo en Japón es ver siempre al hombre japonés caminar adelante de la mujer, independientemente, fíjese. Y esto a mí me trae recuerdos porque yo decía, ¿y esto cómo hablarán? Porque claro, en esa cultura es normal, pero ves al hombre caminando y la mujer allá atrás, 3 pasos atrás, 2 pasos atrás. Las nuevas generaciones creo que no tanto, te soy honesto, pero era como un sentido de decir el rol del hombre, caminar con Dios. Este hombre, vamos a basarnos en este argumento, caminó Enoc con Dios. Nos deja un principio primo aquí, y es el hecho, hermano, de que caminar con Dios es estar en el mismo camino donde Dios está. No podés caminar en caminos paralelos. No podés moverte en lugares distintos donde va caminando Dios. ¿Me entiendes? En algún momento, y se lo digo con mucho respeto, uno tiene que vivir revisando amistades, tiene que vivir revisando personas, tiene que vivir revisándose a uno mismo. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que por llevarnos las de tan cool, es ¿verdad? Es como la palabra que ocupan los jóvenes, tan cool que seamos hoy en día, cometamos el error de que terminar siendo personas que sin estemos caminando en un camino donde el Señor no transita, no camina. En la Biblia dice que que el necio es sabio en su propia opinión, y eso es tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque cuando nadie se aparta del Señor en el mismo día, dice hoy me quiero apartar de Dios y me voy a convertir en mundano y me voy a convertir en pagano y me vale lo que digan. Nadie, hermano, nadie hace eso en el nombre del Señor. Todo es un proceso degenerativo de mente y de acciones que cuando menos sentís te lleva a ver qué lejos estás de Dios. Y el que ha estado lejos de Dios después de haber caminado a la par de Él sabe lo doloroso que es sentir como que Dios está lejísimo y que hay que volver a llegar a aquel lugar donde me aparté, aquel lugar donde comenzó la amistad con el Señor, como dice la canción, aquel lugar donde por primera vez yo me senté en la iglesia y sentí que el cielo caía sobre mí cuando yo estaba adorando,
cuando oí una canción, cuando dije un día tu presencia es como el cielo para mí y sentiste el fuego de Dios, pero de repente no se siente. Y viene la pregunta, ¿qué me pasa? Y la pregunta puede tener muchas respuestas justificables. Es que me pasa que no me gusta el mensaje. Es que me pasa que estoy ocupado en los estudios. Es que me pasa que no me siento en un buen ambiente. Es que me pasa que, no sé, tengo demasiados problemas, tengo demasiadas necesidades, han venido muchas pruebas. Nada de eso es suficientemente relevante o contundente para alguien que sabe lo que es estar caminando con Dios. No podés. ¿Sabes qué? Este caso de este hombre, hermano, es fuerte. Porque uno tiene que saber que está en el camino. Si está en el camino, está bien. Un día le decía al Señor: Padre, hay tantas cosas en el mundo natural que nos pueden hacer perder de vista que vos tenés el control. Usted tiene el control, Señor. Y quiero decirle que esta semana, y yo le abría a él en oración, mi corazón ha sido de tanta incertidumbre que solo quiero pedirte algo. Y le dije que era una miserable llamada de alguien que no me ha hablado en 10 años para saber que tú estás en control. Que si yo tengo que decir que he visto ángeles, no, nunca los he visto. Hay gente que dice: ay, pastor, mientras usted predica vi ángeles gigantes alrededor suyo. Qué bonito debe ser, digo yo, vea, hola. Pero yo no le voy a mentir, o sea, nunca lo he visto. Ah, pastor, mientras usted le dicen a uno cosas hermosas, pero uno las agradece, y no es que no las crea, pero en el fondo nunca las he visto. Entonces de repente es como: Señor, yo solo te pido, mira, no me importa lo que venga o lo que no venga, Señor. Lo que me interesa es tener la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad que tú estás en control. Y quizá le decía: yo estoy en un minuto de crisis existencial. Yo te pido que en esta semana, y le dije el nombre en oración, fulanito me pegue una llamada. Y es alguien, hermano, que está viviendo a ver a dónde, allá en la luna creo que vive, no sé, con los Transformers, vive lejos. Pero si esta persona, y se lo dije en silencio, si esta persona me llama, para mí es la prueba más grande de que estás conmigo. Porque no es alguien que me va a ofrecer para darme pisto, para darme un abrazo, para irme, que me ama. No, este vive allá. Mira, hermano, día lunes, día martes, día miércoles, día jueves, día viernes. El viernes no hay nadie en la oficina, en la tarde es el tiempo que damos libre para sustituir el domingo. Y de repente, no sé cómo, la oficina estaba abierta. Y ¿a qué hora nos fuimos de la oficina el viernes? 2 de la tarde. Okay. Y de repente ahí estaba en la oficina y: Señor, se acaba la semana, le dije. Y mire, de repente, como 10 a las 2, te fijaste que me aparté para hablar, caminé, ring, qué raro. Y yo sí contesto números que no conozco. Le he dicho: si alguien me quiere rentear, que lo hacen 2 veces a la semana, yo lo renteo a la semana siguiente. Entonces aquí no le tengo miedo. Entonces 2 veces a la semana me ofrecen que les dé $1,000 o van a matarme, 40,000 cosas. Pero bueno, el que está cubierto con la sangre de Cristo no va a temer. Amén. O sea, se mete en problemas, por cierto. Pero bueno, entonces la llamada, chispas, dije yo. Hola. Mire, hermano, era esa persona. ¿Qué te quiero contestar? No apareció el ángel, no se abrió el cielo, pero es como que ese detalle te hace sentir que las cosas pueden pasar o no pueden pasar. Hoy puede ser la familia feliz y mañana puede ser una familia con dificultades. Hoy puedes estar en abundancia y mañana puedes estar en necesidad, pero no es relevante, porque lo relevante es saber que Dios es real, que Dios existe, que Dios te ama, ¿me entendés? Y eso te hace sentir que venga o sea, si llueve pues me pongo capa, ¿me entiendes? Si hay inundación busco una lancha o un flotador, si sale el sol me pongo bronceador y si hace frío me pongo chumpa. Pero con eso que decir, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esa es la lección en este punto. Y este hombre, al decir que camina con Dios, al decir que iba caminando, nos da esa lección para entender que la regla es caminar, primer punto, en el camino donde Dios camina.
Pero pastor, es el único. Bueno, yo creo que hay distintos hombres que caminaron con el Señor. Abraham lo hizo en su manera, Pablo, Pedro, etcétera. Pero de Enoc es del único que se dice de esa manera, hermano. Es claro que Enoc fue amado, fue bendecido por Dios hasta el punto que se lo llevó, se lo llevó sin que se muriera. Ahora, ¿sería maravilloso para usted y para mí caminar como Enoc? Claro que sí. Pero hermano, y la pregunta ¿es posible? Claro que sí, sí lo es. Yo quiero que de alguna u otra manera entendamos el significado de la palabra caminar. Como te decía, una expresión, un lenguaje que tiene que ver con acción, tiene que ver con movimiento. Y la diferencia entre lo que yo te contaba de Japón con lo que te cuento de caminar con Dios es que creo, hermano, quiero ser bien honesto, que aparte de ir en el camino correcto, es caminar en la velocidad correcta. Porque no podés, aquí aquellos que son ajuate así, que eso que quiere decir que le gusta todo para ayer y que se haga y que, ¿me entiendes? Y hay otros que son tranquilos, o sea, independientemente, no es relevante mi velocidad, es relevante la velocidad de Dios. Hay veces, estimado, donde Dios va a prisa, fíjate, y caminar con Dios implica meterle, sudale, forzate, bolseate, y hay veces donde Dios va despacio. Y cuando menos sentís, ¿qué vas a hacer? Dios, apurate Dios, o lo hace Dios, o ya estuvo, cambio de Dios. No, no puede ser. Te voy a dar un testimonio con esto del terreno. Pasamos años, pero años, orando por una propiedad. Mire, la gente de alguna manera puede llegar a tener la percepción que uno tiene una extrema abundancia. Me acuerdo que se sentaban personas que vendían terrenos y me decían, pastor, me regala una cita, mire, quiero llevarle a don fulano, él está vendiendo una propiedad en tal lugar. Y claro, uno se daba las ínfulas de importante también, ¿ve? Y le decía, sí, claro, yo lo recibo, y me sacaban unos planos, me presentaban unas cosas. Mire, yo creo que la negociación del terreno podemos llegarla bien fácil, a otros se lo estoy ofreciendo, a don fulano, así de apellido rimbombante, en 3 millones, pero a ustedes la podemos dejar en 2.800.000. Entonces, qué interesante, decía yo, ¿verdad? El debate, vi 1, 2, 3, 4, creo, no le estoy mintiendo, que en un periodo de unos 10 años, 5 años, quizá llegaron unos 30 corredores o 40 de bienes y raíces con unos proyectos espectaculares. Y claro, siendo muy educado y respetuoso, porque eso es importante, y le decía, mire, no estamos en la posibilidad en este momento de su aspiración. Sin embargo, esperemos en el tiempo de Dios para que Dios haga la provisión. Y esa era la manera. Pero mire, vi unas propiedades bellísimas. 1, 2, 3, 4. Si algo no tenés permiso de hacer, es de mentir. El mentiroso no le va muy bien en los caminos de Dios. ¿Me entiende? O sea, mejor hablar de frente y, bueno, punto. Y Dios te honra. Pero pasó el tiempo y un día, yo recuerdo que el Señor, usted sabe la historia, nos regaló la propiedad y una manzana y la otra manzana para que la ocupemos de parqueo, usted sabe la historia, y hemos estado como en mucha celebración en aquel momento. Sin embargo, cuando uno atraviesa ciertos procesos, te soy honesto, te vale muchas veces las cosas que son de alegría porque está llorando por lo que no tenés. Recuerdo las palabras de Carlos Zavala allá atrás. Pastor, me dijo, ¿cuántas veces hemos orado por un terreno y Dios nos lo regaló? Así que celebre, así que regocíjese, porque eso quiere decir que Dios le está oyendo. Mire, fue como así en la cabeza, porque estaba en medio de mi proceso y mi oración era, Señor, ¿de qué me sirve un terreno si no tengo? Y le decía todo aquello que en aquel momento no podía recuperar. Es donde usted tiene que aprender a entender que aparte de caminar con Dios, tiene que caminar a la velocidad de Dios. Fíjese que la historia cambió. Ahora no recibimos visita de personas vendiendo propiedades, sino que de constructores. Recibimos visita. Entonces, de repente que uno mire, fíjese que tenemos un proyecto y
y el otro por allá, y el otro por allá, y es la misma historia. Mire, este lo podemos hacer inflable, las paredes son inteligentes, ¿me entiende? Sí, he oído de todo, un diseño maravilloso con textos bíblicos, así como en 3D, que le vienen a uno enseñando, y yo le digo al Señor, mira, si algo yo quisiera es que es lo que tenemos en el hotel, tal vez sin las 6 arañas, ¿verdad? Pero, aunque sea galera de afuera, pero que tenga esto de adentro, alfombra. Porque sé que hay veces ustedes quitan los zapatos y están ahí cómodos, los he visto, no se haga, ¿me entiende? El aire acondicionado, que es necesario, o sea, tal vez son lujos básicos que le digo al Señor, por usted. Amén. Me encanta tu franqueza, papá, eso es bueno. Entonces, desde esa perspectiva le digo a Dios eso, hermano, y oigo las propuestas y le digo al Señor, Padre, así como nos regalaste una parte, sé que vendrá la bendición para la otra, sin carga, sin cansancio, sin fatiga. La velocidad de Dios, cuando Dios le métele. Cuando Dios va despacio, anda despacio, y cuando Dios se detenga, detenete. El detenerse no es señal de fracaso, ¿me entiendes? Esta es una carrera, no es una carrera en el que llegue primero va a ganar, porque dice la Biblia que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Tercera enseñanza de este hombre, no solo esta, sino que dice que Enoc caminó con Dios. Ponga el texto, por favor. Génesis 5. No, en el que dice quién caminó con quién. 24, hijo. ¿Por qué no dice Dios caminó con Enoc? Fíjese que uno tiene que fijarse en los verbos, en las acciones, en el orden de las cosas, en la palabra. Y si alguien nos dice, iba Juan caminando con José, entendemos que Juan era el que caminaba con José. Ahora, cuando veo este texto, mi estimado, lo que puedo definir es que Enoc decidió que quería caminar con Dios en primer lugar. Esto es un punto de honor, decidir que querés caminar con Dios. No es emocional, no es circunstancial, no, yo lo decido. Decido ser cristiano. Si algo no puede ser es que hoy seas una cosa, mañana otra, pasado mañana otra, ¿me entendés? Si decidí ser discípula del Señor, dejémonos de jugar a ser discípulos de Dios, pues seamos discípulos del Señor. Si decidí ser un hombre que ama a Dios, busca, esforzate por amar a Dios, pero decidilo, es una decisión tomada. Cuando alguien compra una casa o alquila una casa en una colonia, lo que menos puede vivir es quejándose al día siguiente de la colonia, ¿me entiendes? Compraste esa casa, decidiste vivir ahí, decidiste crecer ahí, decidiste criar a tus hijos ahí y disfrutala. Decidí conocer a Jesucristo, punto. Hermano, menciono esto porque no dice caminó Dios con Enoc. Pudiera, pero no dice así. Es como si Enoc hubiera dicho, Señor, señala tú el camino y yo te sigo. Enoc jamás se hubiera atrevido a decir, no, Señor, no voy por ahí, venite por acá. Hermano, Dios por donde quiso, que Dios le dijo a Enoc por aquí, y Enoc quiso acompañarle. Mire, pastor, no le entiendo, parafraseeme esto, se lo voy a poner en buen español. Es como que los hombres en iglesias, inclusive puede ser en esto, en cualquiera, dicen, hermanos, sujetarse a la voluntad de Dios, pero en el fondo ellos pueden inventar la forma de servirle a Dios, o el ministerio en que ellos deciden servirle a Dios, o cómo servirle a Dios, pensando que Dios les aceptará eso como una ofrenda o como un sacrificio por el hecho que le están sirviendo a Él. Pero en la Biblia yo veo ofrendas que fueron dadas que no fueron agradables por el Señor. ¿Se acuerda aquellos 2 sacerdotes que en su buena voluntad ofrecieron aquel sacrificio, Nadab y Abiú, y de repente dice la palabra que fue rechazado ese sacrificio? ¿Se acuerda también usted el hermano de Abel, Caín?
que de repente en su buena intención dice que quiso ofrecer un sacrificio al Señor y el sacrificio no fue aceptado, la ofrenda no fue aceptada. Ahí es donde uno tiene que ser cuidadoso, porque no creas que porque si Dios camina conmigo, Dios va a caminar contigo. Cuando se trata de amar al Señor, cuando se trata de servirle, Señor, ¿por dónde estás caminando? Y quiero caminar en ese camino. Allí es donde creo que muchas personas fracasan en la buena intención de hacer la obra de Dios. Hermano, hacer la voluntad de Dios no es hacer mi voluntad. Hacer la voluntad de Dios no es hacer lo que yo creo que es bueno y que sirve y que bendice. Hacer la voluntad de Dios es algo que debe de entenderse, que es estar dispuesto a caminar en Él. Me decía una persona: mire, pastor, fíjate que yo no quisiera estar en la iglesia, pero por algún motivo es la iglesia donde Dios me tiene. Y eso a mí me impresiona, porque no deja de ser incómodo, porque uno dice, bueno, y que me siente como que a la fuerza está uno, ¿vea? Pero me encantó la franqueza, fíjese, porque me dijo, es la iglesia donde Dios me tiene. Wow, día yo. Eso es obediencia. Eso es maravilloso. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a estar en un lugar donde tal vez no nos sintiéramos cómodos, pero sabemos que es la voluntad de Dios? Como yo le dije a alguien, si vos te salís de ese ministerio, te paseaste en tu vida. No, pastor, pero es que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Papá, esos son planes que no están en el plan de Dios. Si vos te salís de ese ministerio, te paseas en tu vida, porque Dios te llamó a eso. Sí, pero puedo servirle a Dios en todos lados. Momento, es que ahí estás volviéndote a alguien que parece que no conoce la palabra, porque la palabra de Dios es clara en cuanto al Señor y sus propósitos y sus planes. Hermano, Enoc fue el que caminó con Dios, y esto fue hermoso porque decidió caminar con Dios en los lugares que Dios quería. Él quiso caminar con Dios, obedeciéndole, deseando ser como Él. Es lo mismo que nosotros debemos desear, hermano. El deseo y el vivir de Enoc agradaron al Señor, quien lo premió. Ahora, pastor, ¿cuál es el camino del Señor? Santidad. Santidad. ¿Y qué es santidad? Ausencia de pecado. Intención de ausencia de pecado. Porque el que no se acuesta con alguien que no es su marido o mujer, quizás es chambroso. El que no es chambroso es, no sé, tiene un carácter que ni Dios lo aguanta. Pues Dios lo aguanta, nada más, el único. Pero en la casa nadie lo aguanta. Llegan los hijos y mejor se encierran porque ahí viene Nerón y mejor se van a guardar. ¿Me entiende? El que no tiene problemas de carácter es un mentiroso empedernido. O sea, cuando hablamos de esa cosa, por favor, desmitifiquemos qué es el pecado. El pecado es la acción del ser humano que lo aparta de Dios. ¿Me está escuchando? Ok, pecador, diga. Ahí no, vea, porque no nos gusta que ser expuestos, pero dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Eso te incluye a vos y te incluye a mí. Ahora, cuando te digo qué es entender, Señor, yo no quiero vivir en pecado. Yo reconozco, Dios Todopoderoso, mi necesidad de ti. Y es cuando el ser humano viene y se humilla y confiesa su pecado. El ser humano, para caminar en el camino de Dios, necesita confesar su pecado. Y te vuelvo a decir, ¿cuál es la medición de pecado? No es mi valoración, porque lo que para mí sea cool y light, probablemente para vos sea lo peor. Por eso tenemos algo que se llama un códice de vida, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que está correcto y que está incorrecto. La palabra de Dios nos dice las consecuencias y las mediciones alrededor de todas las cosas. Y es donde una persona debe estar parada. Dos, cuando tenés claro eso y buscas una vida que lleve a apartarte del pecado, que te aparta del Señor, a su vez viene la segunda parte, que es poder entender que además de la búsqueda de la santidad en el creyente, hermano, también está la obediencia. La obediencia es una herramienta que Dios no desprecia, fíjense. Creo que la mayoría de salvadoreños tenemos hijos obedientes, pero cuando usted ha vivido en otros países, usted entiende que es la desobediencia. La terrible desobediencia es ser, no hay mire, un día vi una niña darle una golillera al papá, así, que me dieron ganas de atravesarme
Y se lo digo con mucho respeto, dale una cachetada de aquellas de oro, porque no entiendo cómo hay hijos tan golieros. No lo entiendo. La obediencia es algo que para uno de papá es corona. Pero es la corona, es un orgullo. Como uno no se va a vivir, no va a querer de hacer un montón de cosas por los hijos cuando son obedientes usted. Si uno ve de dónde presta, cómo hace, pero para que al hijo no le falte nada y tenga las cosas, porque es una manera de coronar su obediencia. Pero la desobediencia, no es el camino. Y aquí, en este punto, hermano, es donde quiero ir cerrando este mensaje, para que puedas entender el valor que tiene caminar con Dios. El valor que tuvo para este hombre decirle: Señor, caminar contigo. Fíjese que Enoc es uno de esos personajes complicados para mucha gente, pero en la simpleza ves cómo se fue desarrollando tal relación que lo lleva al cierre de este mensaje y su más maravillosa conclusión: que el Señor mismo haya validado tanto estar con él, que no permitió que muriera, sino que dice el texto que fue traspuesto. El Señor se lo llevó. Y es donde tenemos que entender, estimada congregación, la bendición que es caminar con Dios. La bendición es que Dios te conozca. Decía un amigo: no es importante que vos conozcas al presidente, es importante que el presidente te conozca. Porque cualquier cosa, no sos uno del montón, sos alguien que él conoce. Y te va a decir: sí, a la orden, sí, como no, para cualquier circunstancia. En la perspectiva de la fe es lo mismo. Hermano, te invito de todo corazón que para ser levantado por el Señor, el primer paso que hagas es anhelar caminar con el Señor. Caminar con el Señor implica demasiadas cosas. Y quiero pedirle al Ministerio de Alabanza que pase en pleno, por favor, porque quisiera que cerráramos este tiempo con ese mismo canto con el que estuvimos terminando el tiempo de adoración, reconociendo el valor de la presencia del Señor, reconociendo la grandeza que hay de estar en su presencia. Me preocupa cuando no es un anhelo primo para nosotros, hermano, el fluir en las cosas de Dios, y el fluir y el adorarle, y el que dediques un tiempo de tu vida para poder ministrar tu corazón. Te invito a cerrar tus ojos, por favor. Señor, yo sin ti me estoy muriendo.